Damos inicio a tu programa Platicando en Familia, lunes 16 de junio 2014. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Después de un fin de semana de celebraciones en donde, pues ayer dominguito, las casas, las terrazas, los restaurantes estuvieron muy animados celebrando a papá, conmemorándolo por el Día del Padre aquí en México. Y bueno, como cada lunes, mi compañero, el doctor Mario Alberto Aguilar, a quien tengo que hacerle dos preguntas. Una, ¿cómo la pasó el día de su cumpleaños, que fue el miércoles? Para lo cual lo felicitamos a nombre de todo el equipo y el público también, Arturo Cervantes, Donaji Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz en la cabeza y Elisa Hernández. Te felicitamos, doctor, y deseamos que cumplas muchos años más con salud, con éxito, porque es un año nuevo en tu vida, entonces te queremos felicitar. Muchas gracias, Alicia. Sí, es un año más, es un año de experiencias, es una oportunidad más también para seguir aprendiendo. Es una oportunidad para seguir compartiendo con los seres queridos, con los amigos, en el trabajo, con los pacientes. Sí creo que es bonito cumplir años. Se hacen momentos de reflexión también, se hacen momentos de búsqueda de nuevas metas y objetivos. Creo que lo interesante de la vida es no quedarse anclado, no quedarse detenido. Y bueno, pues muchas gracias. No, y muchas gracias por el detalle. No, al contrario, para no dejarlo pasar, no dejarte pasar este día, reconocerte y a nombre de todos los que te quieren y te queremos y te escuchamos también y aprendemos de ti tanto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya me hiciste el día. No, y al contrario. Y la otra es que ¿cómo la pasaste el día de ayer, Día del Papá? ¿Cómo te celebraron? Me la pasé muy futbolero. Muy futbolero. Viendo fútbol en la mañana, viendo fútbol a media tarde, bueno, con la familia, con mi hijo, con mis hijos, porque también compartimos a distancia. Luego con los resúmenes y bueno, disfrutando. El fútbol es un deporte que yo jugué básquetbol. ¿De verdad? Desde los 12 años hasta los 35, de hecho no me fue tan mal. Llegué a ser parte de la selección de la Facultad de Medicina, básquetbol y luego cuando ya era residente también me tocó jugar ahí para ser parte de la selección de los residentes rotatorios de la Cruz Verde. Wow. Pero nunca jugué fútbol. Sin embargo, a partir de que mis hijos nacieron y empezaron pues con los amiguitos a jugar fútbol, yo aprendí a jugar fútbol con ellos. De hecho, tratando de enseñarles y desarrollarles el hábito por el deporte. Sí. Y lo que les gustaba, pues coincidió con que les compré balones o algo así. Entonces yo no sabía jugar fútbol, pero empecé a patear bolas con ellos y pronto aprendí un poquillo, ¿no? Pero ellos sí se hicieron muy buenos para el fútbol. De ahí me nació la afición para el fútbol y entonces bueno, sí me mantengo más o menos al tanto y ahora que estamos en esos días de mundial, pues sí estoy más atento ahí y viendo y disfrutando pues este partido. Fíjate que esto me lleva a una reflexión. Viendo el partido y viendo los colores, veía en uno de los periódicos de aquí de la ciudad que los migrantes hondureños, los pusieron a ver, les prendieron la televisión y vieron el partido Honduras-Francia, acá en el norte de la República, en uno de los centros de atención a migrantes. Y bueno, los hondureños por ahí sacaron una bandera de Honduras y luego se ve que hay voluntarios de diferentes países atendiendo a los migrantes y entonces las voluntarias francesas sacaron la bandera francesa. Y entonces, bueno, se hizo un ambiente que parecía de repente que pudieron permitirse dejar de estar en este espacio de los migrantes buscando la oportunidad de ir al vecino país del norte. Y bueno, los voluntarios franceses, pues entonces sacaron sus banderas y de repente se empezó a hacer esa coloquialidad del deporte. Yo creo que el deporte, Alicia, particularmente el fútbol, que es tan barato en términos, porque con una bola, con un balón o con algo que parezca un balón uno puede jugar en la calle y de ahí desarrollar habilidades desde todos los ángulos, habilidades físicas, visuales, psicomotrices y luego ya el nivel intelectual para idear jugadas, que pues definitivamente es la alternativa para que los humanos puedan canalizar esos ímpetus de violencia
que tenemos. Los humanos somos peleonerones, pero que si encontramos un camino como este que ha encontrado la humanidad, que es los deportes en general y particularmente entonces por ahí se canalizan mucho todos estos elementos, pues sí, básicos, genéticos, primitivos que tenemos de competir y de ganarle al otro. Pero cuando se convierte en que competir y ganarle al otro es a través del arte, del deporte, particularmente ahora del fútbol, pero es ganarle al otro y nadie se muere, sí, y nadie sale golpeado. Y sí se suda la camiseta y los espectadores sudamos el nervio. Finalmente logramos pues esto que está muy instintivamente ahí, que es la necesidad de conquista y la necesidad de luchar y la necesidad de ganarle al otro, y nadie muere y todos disfrutan, porque al final pues los que perdieron no lo disfrutan tanto, pero finalmente lucharon y al final del día nadie se murió y todos disfrutaron, incluso al rato hasta los que perdieron también lo disfrutaron porque jugaron bien. Entonces creo que la alternativa esta, independientemente de que es un fenómeno cultural, económico, también es un fenómeno sociológico y antropológico que nos viene bien a los humanos. Entonces me puse a disfrutarlo también. Esta reflexión la hice hoy en la mañana, pero ayer yo estaba metidazo. Muchas gracias por compartir, porque al final de cuentas tienes razón y nos lleva a darle un sentido a capitalizar todas estas necesidades que tenemos a través de lo que es el deporte, sí, en este caso el fútbol. Entonces, bueno, muy bien a la humanidad le viene. Y qué bueno que este cumpleaños te trajo esta reflexión y además que lo compartas con nosotros es también importante. Sí, agradable compartirlo, agradable vivirlo y sufrirlo, y bueno, mañana particularmente estaremos viendo México-Brasil, sufriendo la adrenalina de la emoción, pero todo el mundo está en el planeta, es el deporte más popular del planeta, atento a esto que es ver rodar una pelota. Entonces sí, canaliza esta emoción del instinto y lo convierte en algo positivo, que es la convivencia, porque además facilita la convivencia. Bueno, lo vemos en todas las ciudades de Brasil, en donde personas que vienen de diferentes lugares tan ajenos uno al otro, sí, pero que a través del fútbol finalmente se logra la convivencia. Y ya decía un eslogan que no me acuerdo de qué marca, y aunque me acordara no lo diría, pero bueno, el mundo unido por un balón, ¿no? Sí, cierto, sí, es decir, el juego, sí, el compartir y competir, o competir y compartir a través de un balón, de una pelota, pues nos humaniza. Es un buen fenómeno cultural y yo creo que esto pues lo debemos, las políticas públicas deben de seguir estando al servicio de fomentar el deporte. Sí, fomentar, seguirlos deportes, incorporando a todos, desde todos los ámbitos, ¿no? Y en cada rincón de cada ciudad, cualquier deporte es bueno, y si se puede optar por que es muy barato realmente. Mira, se puede hacer tan fácil como, por ejemplo, los pasantes de todas las universidades, todos tienen que hacer un servicio social, Alicia. Entonces, que vayan, que se organicen programas para que los pasantes vayan a todos los rincones de las comunidades, de cualquier lado del planeta, es decir, de las universidades del Oriente, las universidades en cualquier lado, todo el mundo hay universidades, sus pasantes pueden hacer esto, y entonces hacer un programa de educación continua de jugar. Oye, además en todas partes hay terrenos, ¿no? Terrenos, ¿sí?, que se pueden habilitar. Y la famosa cascarita, que por lo general siempre saca estos dotes y estas habilidades que hombres y mujeres tienen, porque no nada más los hombres. Yo tengo ya pacientes mujeres, jóvenes, que son futbolistas y que son delanteras, y que bueno, pues muy bien. Hoy vamos a hablar de otro tema, pero nuestra introducción fue maravillosa. Sí. ¿No? Nuestra introducción fue maravillosa, y antes de irnos a nuestra primera pausa vamos a dejar los números telefónicos y nuestros datos de contacto para que te puedas comunicar y dejarnos tus mensajes. 31 22 11 90, 36 47 18 83 en la ciudad de Guadalajara, quienes nos escuchan a través del 1040 de AM, y en Austin, Texas, 512 215 4909 es la línea para ustedes que están en el 95.1 de FM en Austin, Texas. No tardamos, vamos a la pausa, no sin antes decirte que hoy hablaremos de las consecuencias de no tratar el TDAH, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No tardamos, quédate en Platicando en Familia. Estamos al aire en Platicando en Familia de Radio Mujer 1040 de AM, 95.1 de FM en Austin, Texas.
con una reflexión muy bonita, una introducción padrísima acerca de lo que implica en este momento el deporte, el fútbol en particular. Muchas gracias, doctor Mario Alberto Aguilar, quien nos acompaña los lunes, es mi compañero de micrófono, médico psiquiatra. Hoy vamos a platicar acerca de las consecuencias de no tratar el TDAH. ¿Qué es el TDAH? Pues es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y es un síndrome de conducta pues que últimamente prevalece en muchas personas, en muchos niños, y que adultos que no fueron tratados o diagnosticados de pequeños tienen consecuencias actuales. Vamos a hablar de esto y mucho más, cómo identificarlo, si hay variantes, etcétera. Y antes de, ya en el corte, Mario Alberto, yo te preguntaba si el deporte, hablando del fútbol, hablando del deporte, es un impacto positivo en las personas o en los chicos que son diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sí, de hecho, recomendaciones que hacemos quienes nos dedicamos a atender a pacientes que tengan TDA, trastorno por déficit de atención en la infancia, o que también lo tengan en el adulto. 90% de las personas que tuvieron TDA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia, si no se lo tratan van a continuar lo de adulto, y de hecho hoy en día estamos buscando afinar los diagnósticos en la línea de la psiquiatría, el TDA en adulto. Pues 9 de cada 10 personas que no se les atendió en la infancia lo van a seguir teniendo toda la vida. Entonces, importante diagnosticarlo. Ya estaremos diciendo cuáles son los factores y los elementos que nos permiten el diagnóstico, y diagnosticarlo en la infancia, diagnosticarlo en la adultez, y sobre todo todas las intervenciones familiares. Una de ellas es estimular a los papás, a la familia, para que puedan desarrollar un deporte. Y sí, efectivamente, es un excelente canalizador de toda esta variante de la conducta del niño, el niño con hiperactividad, sí, el niño oposicionista, el niño inatento. Cuando se le estimula de una manera estructurada al deporte, son muy buenos, resultan ser muy buenos deportistas. Finalmente el deporte les da, cualquier deporte, particularmente todos, y esto es así, cualquier deporte, significa disciplina, significa ejercitar los músculos, significa poner atención, significa tener un horario determinado de entrenamiento, hábitos, significa respeto por el compañerito de juego, significa hábitos, significa una modalidad de disciplina para llegar a tiempo, de estructura, puntualidad, para cumplir con las normas, ser respetuoso de las normas, ser respetuoso de los mayores. Y la gratificación de esto es que luego el niño, la niña, van teniendo resultados positivos, van ganando es decir, si es esgrima, si es básquetbol, si es voleibol, si es fútbol, es decir, la gratificación empieza a ser primero porque se busca el triunfo, pero luego poco a poco la gratificación está, esta gratificación en la que el niño no se da cuenta, pero la familia lo está notando, el niño empieza a estar más tranquilo, empieza a tener más estructura, empieza a responder mejor a sus deberes, empieza a cumplirlos más fácilmente o menos difícilmente. Definitivamente, desde la línea médica, psiquiátrica y psicológica o psicoterapéutica, hacer deporte en general, buenísimo, y en particular para los niños que al final llenen el diagnóstico, los requerimientos diagnósticos de TDA, trastorno por déficit de atención, y también en los adultos, es una gran ayuda en todos los sentidos. Y fíjate cómo, entre paréntesis, hablando de estos deportes en equipo, como cuando tú ya nos explicabas las habilidades y los beneficios que conlleva practicar un deporte, sobre todo en equipo. Fíjate cómo cada persona que integra un equipo es diferente. Cada uno tiene habilidades para el mismo deporte diferentes, sí, ¿no? Aplicándolo en el fútbol, por ejemplo. Si nos ponemos futboleros, como estamos futboleros como ya en estamos, el planeta, hay que seguir así. Incluso las características emocionales de cada uno determina la posición en la que va. Los que son hiperresponsables van a ser porteros, por ejemplo, son los que son encargados de defender la meta, de defender que no entren los goles, de defender
pues al equipo en general, ¿no? Si bien es en el fútbol particularmente, son 11 jugadores, el responsable al final de cada jugada es el portero, de que pueda atajar, ¿no? Los que son defensas tienen una modalidad diferente de personalidad, sí. Los medios de contención, los medios adelantados y luego los delanteros, ¿no? Entonces sí es en el básquetbol es igual, los que están de defensas, los que van a estar atentos a tomar los rebotes. Es decir, en el béisbol, el que está de catcher, el pitcher, que es el responsable de llevar adelante el equipo. De hecho, en el béisbol, cuando se pierde, los números que le van asignando es al pitcher, y si fue su relevo y iban en un ritmo diferente, pues es el relevo del pitcher. Es decir, el que está hasta atrás, ¿no? El que está agarrando las pelotas, las que van voladas, es decir, cada uno de las personas, de acuerdo a la modalidad de su personalidad, va encontrando en el deporte que le toque ser estimulado, ¿no? En el golf, bueno, la gente tiene que ser paciente, la gente tiene que ser tranquila, tiene que tener altísima tolerancia a la frustración, tiene que tener una capacidad de resistencia. Es decir, si nos fijamos, Alicia, el deporte yo lo vería como una de las grandes alternativas de la humanidad, de la sociedad, de la familia. El deporte permite la convivencia familiar. ¿Cuántas veces mamá y papá llegan cansados? Porque pues, mamá estuvo trabajando todo el día en la oficina, en la fábrica, papá estuvo todo el día en el taxi, si es taxista, en el consultorio, si es médico, en la oficina, si está a cargo de cualquier oficina, y llegan tan cansados que de repente, bueno, por lo que menos se tiene tiempo y deseos es para la convivencia. Pero si la familia estructura un espacio para el deporte, lo ideal sería que fuera por lo menos una vez cada tercer día, o un ratito en la mañana. Fíjate que no es tan difícil, Alicia. Si la familia lograra tener 15 minutos, de 15 a 20, no más. Sabemos que el tiempo hoy en día también, los congestionamientos en las grandes ciudades hace que tengamos que ser buenos administradores de nuestro tiempo, pero si se hacen 15 a 20 minutos por día y si se hace un juego de familia físico, es que sea, mira, yo me ha tocado recomendarles a mamás jóvenes en donde viven en espacios reducidos en sus casas y los patios son muy pequeñísimos, pues entonces que compren globos, no sé, los globotes, los inflan y entonces es fabuloso jugar con globos y entonces van a jugar pues voleibol, fútbol, básquetbol, a tirar, van a jugar tenis, que compren unas raquetas de las grandes. Con gallitos, ¿te acuerdas de los gallitos? Sí. Y bueno, esos 15 a 20 minutos de convivencia en donde mamá y papá se ponen a jugar con los hijos y los hijos se ríen y luego papá se cae y luego mamá no le pega al globo. Entonces, estos momentos a través del deporte facilitan eso que se llama pues la consideración por el otro, la convivencia con el otro y bueno, la gratificación, que en términos bioquímicos es excelente porque se ejercitan los músculos, se ejercita esta parte de la convivencia, trae el ejercicio de la producción de oxitocina y vasopresina, que es lo que nos hace bondadosos. En general, los deportistas tienen la cualidad de la convivencia, tienen también como personas, bueno, pues cualquier modalidad de hábitos, pero finalmente el deporte es una buena alternativa. Y para niños con TDA y familias en donde están niños con TDA, definitivamente, y de hecho, pues aprovechando que estamos con 10 futboleros, por favor, cualquier deporte, voleibol, básquetbol, karate, jiu-jitsu, béisbol, pues el béisbol también es fácil de jugarlo en la calle, se juntan los amigos y los familiares y pueden jugarlo, y una pelota no necesariamente ni Oye, siquiera. Desde el avioncito. Sí, el avioncito. No, claro. Que no, 2 gises. Así es. Y y un papel mojado, ¿te acuerdas? Ajá. Para que tuviera peso, claro. Es lo que le cae ahí al número. Y entonces en esta línea de los niños, como sabemos, Alicia, que 7 de cada 10 niños que tienen TDA también lo tienen los papás, uno o los dos de los papás. Entonces, bueno, pues el deporte viene a ayudarles a todos. A todos. Vamos a nuestra segunda pausa y vamos a regresar
pues para platicar acerca de cuáles son estas características de las personas y los chicos que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No tardamos. Regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 34 minutos. Si vas a salir a algún lugar, toma tus precauciones y sintonízanos a través de tu vehículo 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, 95.1 de FM en Austin, Texas y www.radiomujer.com.mx. Sala de Platicando en Familia, podemos chatear y platicar, tener pues interactuar del tema que estamos platicando hoy, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo estamos relacionando con el deporte, cualquier deporte es importantísimo, ya lo decía el doctor, la cuestión de la hiperactividad. ¿Qué es este trastorno? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo podemos saber si un pequeñito es inquieto o es hiperactivo? ¿Qué pasa si tiene déficit de atención, pero además con hiperactividad? Fíjate, Alicia, me traje una escala de puntaje de síntomas. Venga. Bueno, 2. ¿Qué tal que las personas, el público, se pueda preparar con un papel, con un lápiz? Yo ya estoy lista. Y que puedan responder sí o no. Venga. La escala es para los niños y Ay, luego sí. la escala... Vamos para por los el adultos, lápiz. aunque también hacemos el referente. Pero bueno, y lo hacemos en los siguientes minutos, mientras si es que nos quieren acompañar en el ejercicio. A mí y sí entonces me gustaría podemos hacer la medición en términos de el TDA para niños. ¿Qué edad corresponde, y Mario el Alberto? TDA para adultos en la escala abreviada. Mira, el TDA, Alicia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno. Es un trastorno de la conducta, es un trastorno de la motilidad, es un trastorno que se presenta según el DSM-4, es decir, el manual de diagnóstico que los psiquiatras utilizamos y la Organización Mundial, la Asociación Americana de Psiquiatría, también la Asociación Mundial de Psiquiatría, nuestra Asociación Psiquiátrica Mexicana. Según el DSM-4, son los manuales de diagnósticos en donde están todos los diagnósticos psiquiátricos. Según esta guía para los diagnósticos, el trastorno por déficit de atención tiene una prevalencia entre el 7 y el 9% en la población. Es alto, es muy alto. Según la Organización Mundial de la Salud, a través de su guía que se llama CIE, el manual de diagnóstico, ellos hablan de un 1 a 2%. Sin embargo, esta de gran diferencia es porque se está buscando tomar en cuenta muchos factores y entonces, bueno, pues la media estadística serían 5 a 6%, que de todas maneras es muy alto. Se dice que en cada grupo de 20 alumnos, hay por lo menos 2 niños que tienen TDA. Entonces, pues imaginemos en un grupo de 60, en un grupo de 80, pues ya nos estamos imaginando 4, 6, 8, 10 niños que tienen TDA y que desafortunadamente están sufriendo. Las características de esta modalidad hace sufrir al niño, hace sufrir pues al maestro, porque si el maestro no logró ya darse cuenta a tiempo de esto, va a estar regañando a los demás o sufriendo también a la hora de aplicar medidas disciplinarias. Y hace obviamente sufrir a la familia, el papá, la mamá, si no entienden qué tiene, si no han tenido. Yo creo que hoy ya mamá y papá, todas las mamás y todos los papás, yo creo que ya están enteradas, todos los maestros están enterados de que existe el TDA. Hace 20 años no se conocía tanto, pero en los últimos 20 años se le ha dado toda una gran difusión a nivel de pediatras también, a nivel de médicos familiares de primer contacto. Y entonces, bueno, yo creo que hoy todo el mundo sabe. De hecho, puede ser una adscripción que lo que pasa es que tú estás hiperkinético o eres hiperactivo. Bueno, vamos a hablar entonces de la sintomatología básica que convertida en una escala de puntaje nos podría decir si uno de los niños de casa o adolescentes tiene TDA o bien alguno de los adultos.
Usted nada más vaya marcando sí o no y entonces, bueno, pues podemos decirle esto. Dominio de falta de atención. Bueno, el TDA tiene 3 modalidades. ¿Esto va a ser para adultos? Este es para niños. Para niños, ok. Tiene 3 modalidades: la modalidad inatenta, la modalidad hiperactiva o la modalidad impulsiva. El dominio de falta de atención, fíjense, vamos a platicarlo así, Alicia. El niño no presta atención suficiente a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo u otras actividades. Si esto no sucede, o sucede nunca, es un 0. Si sucede algunas veces, se pone un 1. Si es muy seguido, se pone 2. Y si es siempre, se pone 3. Rubro número 2. El niño tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. Nunca. 0, se pone algunas veces, entonces se pone 1, muy seguido se pone 2, siempre se pone número 3. El rubro número 3, parece no escuchar cuando se le habla directamente. Nunca, 0, algunas veces 1, muy seguido 2, siempre número 3. El niño no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el lugar de trabajo. No debido a conductas opositoras o negativas o a incapacidad para comprender instrucciones. El niño dice que sí lo entendió, nadie le está, él no es que se esté oponiendo, simplemente no sigue las instrucciones y no finaliza las tareas escolares. ¿Le sucede esto a su niño? Nunca, márquelo con 0, algunas veces márquelo con 1, muy seguido márquelo con 2, siempre márquele un número 3. ¿Tiene dificultades para organizar tareas y actividades? Nunca. Es 0, algunas veces 1, muy seguido 2, siempre número 3. Evita, le disgusta o es renuente ante tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, tales como una tarea escolar o doméstica. Nunca. Es 0, algunas veces 1, muy seguido 2, siempre póngale número 3. Extravía objetos necesarios para tareas o actividades. Se le piden los juguetes, ejercicios escolares, no los hace, lápices, libros, herramientas, y además los tiene maltratados y están todos deshojados. Si no pasa nunca esto, es 0. Si pasa algunas veces, número 1, muy seguido número 2, siempre hay que calificarlo con número 3. Se distrae fácilmente ante estímulos irrelevantes. Nunca. 0. Algunas veces 1, muy seguido 2, siempre póngale el número 3. Es descuidado en las actividades diarias. 0, nunca, es 0. Algunas veces 1, muy seguido 2, siempre 3. Ese es el dominio de falta de atención. Sumemos los puntos de ahí y entonces si usted saque los puntos, el mayor puntaje, y entonces si usted está viendo que su niño o su niña tiene un buen puntaje, sí, sacó 0, muy pocas, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 3, 4, entonces no tiene problema, pero si sacó más de 4, 5 puntos, 6 puntos, entonces ya estamos pensando que se tiene un problema de la modalidad inatento. El TDA en la modalidad inatento es más frecuente en niñas que en niños. La modalidad de hiperactividad es más frecuente en niños que en niñas. Y la modalidad de impulsividad es más frecuente en niños que en niñas. Es decir, el TDA se puede presentar en niños y en niñas, pero es más frecuente en la modalidad inatenta en niñas, en la modalidad hiperactiva o impulsiva en niños. Sí. Bien, vamos a buscar la escala puntaje de síntomas en la modalidad de hiperactividad. ¿Mueve en exceso las manos o pies o se remueve en su asiento? Nunca. 0. Algunas veces 1. Muy seguido 2. Siempre 3. ¿Abandona su asiento en clase o en otras situaciones donde se espera que permanezca sentado? También nunca. Algunas veces. Muy seguido siempre. ¿Corre, salta, trepa en exceso en situaciones donde es inapropiado hacerlo? Si se trata de adolescentes o adultos, puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud. El adulto siente que no puede estar en ningún lugar tranquilo, como si trajera un motor prendido, dicen, ¿no? Corretea o actúa como guiado por un motor. Pues es el otro punto. Nunca, algunas veces, muy seguido siempre. Habla en exceso. Nunca, algunas veces, muy seguido siempre. También, este es el puntaje alto, nos habla de dominio de hiperactividad.
si es que esto le está encontrando usted, entonces su hijo o su hija tiene, más frecuentemente niños, la modalidad de hiperactividad. La modalidad de impulsividad, que es más frecuente también en niños que niñas, es contesta antes de que las preguntas se hayan completado. 0 para nunca, algunas veces 1, muy seguido 2, siempre 3. Nos faltan 2 rubros, los digo rápido: tiene dificultad para esperar su turno, o interrumpe o irrumpe en las actividades con otros, se entromete en conversaciones o juegos. La calificación alta de esos 2 rubros nos da dominio de impulsividad. Vamos a una pausa y regresamos para ver ahora estas características de los adultos. No tardamos, estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Regresamos a Platicando en Familia, último bloque. Mario Alberto Aguilar, qué rápido se está yendo el programa, sí, con esto que nos estás, vuela el tiempo en primer lugar, y además qué interesante poder hacer desde casa, pues esta evaluación. Pues un muestreo, sí, un muestreo. Uh-huh. Tenemos llamada de público a propósito de, y Minerva nos dice: mi hijo sacó 15 puntos en lo que dio el doctor, sacó puntos altos, tiene 10 años, desde que él estaba en preescolar me dijeron que tenía déficit de atención, pero con el tiempo me di cuenta que era de actitud. ¿Qué opina usted? Nunca le he hecho tomografía. Él bajó de calificaciones hace 2 años porque nos separamos su papá y yo. Sí, bueno, sí es esperable esta bajada de calificaciones. No nos dice su rendimiento escolar. Normalmente los niños hiperactivos o impulsivos tienen bajo rendimiento escolar. Uh-huh. Los inatentos también. Sí. Este es uno de los problemas que importa que la familia pueda conocer, por eso es importante, pues el tema definitivamente, y el conocimiento, claro. Son niños que fácilmente son catalogados como niños problemas, o como niños berrinchudos, o como niños que no encuentran su lugar. Se lastima la autoestima cuando se les califica. Sí. Entonces el primer tip así, o sugerencia muy clara y muy directa es: por favor, no tipifique a sus niños, no les dé calificativos, mucho menos despectivos. Hay que ir, aquí en el ejemplo de esta Minerva, de la que nos habla, pues vale la pena integrar el diagnóstico. Es importante que nosotros podamos también saber en el momento de la consulta determinar que sea exactamente. Este es un ejemplo de una escala, tenemos otras que son las que hacen más fino el diagnóstico, porque también hay que hacer diagnósticos diferenciales con trastorno por ansiedad. Un niño, una niña que esté ansiosa va a tener algunas modalidades. De entrada no va a poder poner atención, y entonces uno podría pensar que es inatento, pero bueno, si tiene ansiedad, entonces uno tiene que evaluar cómo está la relación en la familia. El ejemplo, como nos lo señala la señora Minerva, es que es un niño a partir de que tiene bajas calificaciones, a partir de que se separaron sus padres, entonces pues esto impacta. Entonces, diagnósticos diferenciales para que tengamos siempre presente nosotros los psiquiatras en el momento de la evaluación es que el niño hagamos el diagnóstico diferencial de ansiedad, que hagamos el diagnóstico diferencial de alguna depresión. También es raro, pero también podemos diagnosticar trastorno bipolar en niños, entonces es importantísimo hacer el diagnóstico diferencial. Y si resulta que ya hicimos el diagnóstico diferencial y el niño o la niña tiene TDA, necesitamos primero, dar medidas generales. Hay que diseñar estrategias para que la familia pueda estar compartiendo, que puedan ayudarle al niño a tener estructura, sí, horas para ver la televisión, horas para hacer la tarea, y sí se tiene que comprometer mamá y papá, o el adulto, si es que mamá y papá están fuera de casa trabajando, el adulto que se queda a cargo de ellos, tiene que hacerles lo que se llama estructura. Estructura quiere decir un horario determinado, la hora para levantarse, la hora para los alimentos, la hora para ir a la escuela, la hora para llegar y descansar de la escuela, comer, ver televisión un rato, o jugar o descansar, y luego una hora determinada, que sea siempre la misma, de hacer tareas. Si es un niño pequeño, tiene que estar acompañado por un adulto, de preferencia sí, mamá o papá. Y esto que decíamos, que finalmente sí funciona,
las escuelas de deporte o finalmente un deporte. La familia puede no necesariamente tener que pagar en una escuela de deportes, ir a deportes o jugar deporte en el espacio público que se tenga, en un parque, mamá y papá participar de ello, jugar con los hermanos. Si esto finalmente no modula la conducta del niño, entonces se replantea nuevamente el diagnóstico y se puede determinar la indicación de psicoestimulantes, que es como finalmente se trata farmacológicamente. Y bueno, antes que se nos olvide, Alicia, son 6 puntos, porque sabemos hoy en día que cuando un niño tiene TDA, el papá o la mamá o los dos, en el 70% de posibilidades van a tener TDA también. Entonces vale la pena, ahora que hagamos esta serie de preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 preguntas, tengas un papel y un lápiz. Aquí simplemente las respuestas son nunca, muy poco, a veces, a menudo, siempre. Usted me ponga una cruz en los adjetivos que le estoy señalando. Número 1, tengo dificultad para finalizar los detalles de una tarea una vez que realicé la parte más interesante. Nunca, muy poco, a veces, a menudo o siempre. Usted nada más ponga en dónde cree que le está pasando esto. Tengo dificultad en organizarme cuando la tarea o actividad así lo requiere. Nunca, muy poco, a veces, a menudo, siempre. Tengo dificultad para recordar citas y obligaciones. Nunca, muy poco, a veces, a menudo, siempre. Cuando una actividad requiere esfuerzo mental y concentración, la evito o la pospongo para comenzarla lo más que puedo. Nunca me pasa, o muy poco, a veces, a menudo o siempre. Pregunta número 5. Me cuesta permanecer sentado por un largo tiempo. Suelo moverme y estar inquieto en la silla. Nunca me pasa, o muy poco, a veces, a menudo o siempre. Y la última pregunta. Me siento como guiado por un motor interno que me impulsa a hacer cosas. No puedo dejar de moverme, o no puedo estar quieto, o siento que por dentro me estoy desbaratando porque quiero salir, caminar. Nunca me pasa, o muy poco, a veces, a menudo, siempre. ¿Cuáles son las respuestas? Si usted marcó en la primera, en la segunda y en la tercera a veces, a menudo o siempre, entonces usted tiene un problema en donde estaríamos hablando de TDA. Si en las últimas 3, a menudo y siempre, usted contestó, cuando una actividad requiere esfuerzo mental, la pospongo, me cuesta trabajo permanecer sentado, o me siento como guiado por un motor, entonces sorpresa, pues sí tiene un TDA, y entonces necesitamos también que se atienda. Necesitamos entonces atender al niño y necesitamos atender a los papás también. Así es. ¿No? Bueno, a mí me encantó que hicieras esto con nosotros, porque nos podemos dar cuenta y además empezar a identificarnos. En ocasiones no sabemos si estamos repitiendo patrones, pero es algo ya personal, ¿no? Y nuestro hijo, por ende, también. Sí, y entonces la primera recomendación seria, directa, clara: no calificar a los niños ni calificarse a sí mismos, porque finalmente esto lastima la autoestima. Uno de los problemas psicológicos de los niños, niñas con TDA es que tienen baja autoestima, porque siempre les dijeron que eran berrinchudos, que eran inaguantables, que eran insoportables. Y luego, por otro lado, como también tienen dificultades escolares para el buen rendimiento, entonces siente... Exacto. Sí, claro. Y esos calificativos, adjetivos calificativos, lo único que hacen es lastimar la autoestima, y por eso un 40% de los niños y de los adultos con TDA tienen depresión, porque lamentablemente se va lastimando la autoestima, y luego, cuando no son bien guiados en una línea de aprender a estructurar las actividades, entonces pues se va haciendo una retroalimentación negativa. No calificar, ayudar al niño a estructurarle sus tareas, acompañarlo, no denostarlo cuando falla. Es decir, todos fallamos. ¿Quién no falla? Todos fallamos. No somos perfectos. Y si le enseñamos al niño que, mira, no te salió bien esto, pero si lo intentas, y luego, mira, podemos intentarlo de esta manera, o de esta otra, y lo acompaña en ello la mamá o el papá,
el niño va adquiriendo confianza en sí mismo y poco a poco entonces va regenerando la posibilidad de desarrollar habilidades sociales, habilidades manuales y habilidades de trabajo. Que sí existen esas posibilidades, son totalmente reales. Sí existen, Alicia. Sí. Mario Alberto, el tiempo se nos fue, me parece que bastante bien aprovechado, con muchas reflexiones, con felicitaciones. Y bueno, a mí me encantaría que por favor nos proporciones tus datos. Claro, Alicia, mis teléfonos, con todo gusto, 3615-7997 y 3615-7998. Angélica nos pregunta, ¿existe alguna asociación para padres con hijos con déficit de atención? No la conozco, le ofrezco informarme de ello. Angélica, nos comprometemos a buscar la información para mantenerte al tanto. Mientras tanto, te agradecemos mucho a ti y a todos los que estuvieron presentes en Platicando en Familia este lunes. Mañana nos vemos en Martes de Derecho Familiar con Maltrato Infantil. Gracias, equipo, gracias, doctor Mario Alberto, y mañana pues que gane México. Sí, claro, que gane México. Quédate a continuación en Casa con Leti, estás en Radio Mujer, no dejes de sintonizar la estación. Hasta mañana.